Bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad de reunirnos de este estudio y como lo dije en el WhatsApp y a pedido de la multitud, vamos a ver hoy y tal vez la próxima semana o la próxima reunión de estudio la segunda parte. La vamos a hacer en dos partes para no extendernos mucho, acerca un poco de la simbología, pero más que la simbología que nos enseña la escritura acerca de lo que es la ceremonia, diríamos, de matrimonio. No es tan religiosa, pero sí una ceremonia del matrimonio bíblico y nuestra relación como iglesia con Cristo. Hoy vamos a meternos un poco en una introducción a este tema para que podamos entender la totalidad del por qué Dios también toma el, el ejemplo de un matrimonio para transmitirnos a nosotros lo que significa para Él la relación con su pueblo, con su iglesia, con sus redimidos. Porque siempre digo que para nosotros aprender y tener una certeza, una plena convicción de lo que Dios transmite en la Biblia, tenemos que tener, digamos, la visión completa, no una parte, ¿no? Cuando a veces tomamos un versículo, un capítulo, una palabra solamente, y decimos, ay, Dios dice esto, Dios enseñó esto, Dios es así. Pero después, si uno amplía la visión y amplía el espectro de la enseñanza, vemos que no, que es mucho más, o que hay cosas que, matices que, que no son lo que nosotros creíamos. Y es por eso que tal vez muchas doctrinas también se dieron origen por solamente tomar parte o alguna parte de la Biblia y no ver todo el espectro, el plan, el propósito de Dios completo. Porque cuando Dios habla es claro, Él es muy claro y todo su mensaje es claro, es preciso, tiene una sola línea, no es que va hacia un lugar y después se desvía y hace otra cosa, no existe tal como que esto que dijo Dios ahora ya no sirve para esta época. Todo lo que Dios ha hablado es eterno, permanece para siempre. Dice que su palabra es eterna, su palabra permanece para siempre. Entonces, siempre cuando leamos la Biblia o hagamos algún estudio de la Biblia, que podamos nosotros profundizar en diferentes lugares de la Biblia donde habla de ese tema, que nos enseña. Entonces, lo principal en este estudio que vamos a comenzar hoy acerca del matrimonio o más que nada a veces tomamos o hemos hablado de cómo Jesús en su venida habla de las 10 vírgenes tomadas de un matrimonio, cómo estaban con las lámparas y son simbologías de un matrimonio de aquel entonces. Pero yo quiero ir un poquito más allá de una señal que también la vamos a ver tal vez en la segunda reunión de estudio, de las señales que hablan o de la preparación que debemos tener para cuando Él venga y regrese a buscar a su novia, a su prometida, a su esposa, porque eso es maravilloso, pero esto se remonta desde un principio. Recuerdan que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y les dio dominio, les dio poder, les dio soberanía y creó al hombre y a la mujer. Y le dice, bueno, el varón se va a unir a su mujer y serán una sola carne, dejarán a padre y madre. Y ahí creó Dios la unidad entre el varón y la mujer, que lo que hoy llamamos matrimonio. ¿Sí? Adán y Eva.
Pero el fin que tenía Dios desde un principio era que seamos uno, una unidad. Y con Dios, ser uno. Siempre fue así. Tener la imagen de Dios, la semejanza de Dios, caminar con Dios, ser uno con Él. Adán y Eva, ser uno entre ellos, son dos, pero que serán una sola carne. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? Unidad. Ser uno. Sabemos que después vino el pecado y se produce la separación, la muerte, que llama la Escritura. Y esa separación de Dios, esa muerte espiritual, también se trasladó o se manifestó en la unidad que tenía el matrimonio. Entonces hubo una ruptura. El pecado que hizo rompió la hegemonía, la unidad, el sentido por el cual Dios lo había creado. Por eso es que el matrimonio de un hombre y una mujer es el reflejo de la voluntad y propósito que Dios tiene para con el hombre y él. Y lo vamos a ver, yo voy a leer algunos versos, no todos los que hay, pero sí que nos dan algunos matices y indicios de lo que él realmente quiso desde siempre. Todos sabemos que el hombre fue destituido de su gloria, luego Dios llama a Abraham y crea o forma o da inicio o nacimiento a lo que es el pueblo de Israel, con los 12 hijos de Jacob, que le cambió el nombre a Israel, y de los 12 hijos salieron como la arena en multitud, ¿no? O como las estrellas en multitud, y se multiplicaron en Egipto, fueron esclavos, luego el Dios los libera, y todo simbología del pueblo de Israel. Pero vamos a leer en Isaías capítulo 62, versos 4 y 5. Isaías capítulo 62, versos 4 y 5. Esto es todo a modo de introducción para entender a cabalidad la simbología o la enseñanza que nos deja lo que es un matrimonio, y en especial judío, porque en la Biblia tenemos el matrimonio judío, pero también vamos a ver que se adoptó de lo que era la costumbre de aquel entonces en Medio Oriente. Leamos. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsiba, que significa mi deleite está en ella, y tu tierra Beula, desposada. Porque el amor del Señor estará en ti, y tu tierra será desposada, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y aquí volvemos a un punto. Dios crea al hombre y la mujer un matrimonio. Luego el pecado hace separación. Dios desecha de su entorno del huerto del Edén al hombre y a la mujer, es despojado. Luego crecen y comienza todo un proyecto, un plan, un propósito de Dios para volver a ser Dios uno con el hombre. Cuando nace Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel, y luego Dios lo libera, van por el desierto,
toman posesión. Vemos que Israel una y otra vez le fallaba a Dios. Pero aquí encontramos a Dios hablando a Israel. Vemos muchas veces que Israel tiene que ser tomado cautivo. Hay momentos buenos, momentos malos, como un matrimonio. Y dice Dios aquí que nunca más te llamarán desamparada. Le está hablando a la tierra de Israel, le está hablando a la nación de Israel en su conjunto. No te llamarán desamparada. O sea, está hablando aquí de que Dios se va a ocupar de ella. Ni tu tierra se dirá más desolada. Aquí una tierra desolada, una tierra desamparada. ¿Por qué? Porque Israel una y otra vez eran tomados cautivos y llevados a los imperios que lo tomaban cautivo por el pecado, la desobediencia de Israel. Entonces él le dice que te van a volver a llamar, mi deleite está en ella, te van a llamar la desposada. ¿Por qué? Porque así como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. O sea, el pueblo, la gente de Israel, se va a unir a su tierra. Posesión, pertenencia. Es lo que Dios le está hablando. Y así como el gozo del esposo con la esposa, así se va a gozar el Señor contigo. ¿Cómo se va a gozar el Señor? Como el gozo de un esposo con una esposa en el matrimonio, en la relación. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Nos vamos a volver a unir. Tu rebelión, tu fornicaciones, tu adulterio, Israel, va a llegar un momento en que va a ser nuevamente desposada conmigo. Lo leemos en Oseas, capítulo 2. Profeta Oseas, capítulo 2, versos 16, 17 y el 19 y el 20. Pero si tienen tiempo, lean todo ese capítulo. Y si tienen más tiempo y ganas, lean todo el libro del profeta Oseas, porque habla de una relación de matrimonio entre Dios e Israel. Dios toma al profeta, hace hacer un sinnúmero de cosas hasta que se case con una adúltera y con una prostituta y le muestra que así es el pueblo, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 2 y en varios otros, Dios les habla de esta forma. Capítulo 2, verso 16 al 17 dice, en aquel tiempo, o sea, está profetizando tiempos finales, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, que en hebreo es mi marido. O sea que Israel lo va a llamar a Dios mi marido. Y nunca más me llamarás Baali o mi Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Por qué? Porque Israel iba detrás de las naciones, detrás de los dioses de las otras naciones. Toda la bendición que Dios le daba a Israel, ellos la utilizaban, esos recursos, los frutos, el ganado, lo ofrendaban a los Baales, a los dioses paganos. Entonces, pero él dice, va a llegar el momento en aquel tiempo, en el último tiempo, que me vas a decir mi marido. Versos 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. O sea, hay una restauración en este matrimonio. Y te desposaré conmigo para siempre. Esto tira un poco al piso la doctrina del reemplazo, donde la iglesia reemplaza a Israel, donde Israel ya no es más pueblo de Dios, dejó de ser el pueblo de Dios, donde Dios ya lo desechó y tomó a la iglesia, lo reemplazó a Israel con la iglesia. Aquí dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio,
benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces repite y te desposaré? Me voy a casar contigo nuevamente. Va a ser mi esposa y te voy a desposar en justicia, juicio, benignidad, misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad. Y termina y conocerás, y esa palabra habla de la unidad, de la unión de un hombre y una mujer en la intimidad. Y me conocerás. ¿Habla de qué? De volver a ser uno Israel con Dios, que es lo que él siempre quiso, no solo con Israel, sino con el hombre. Por eso que hablamos al principio de estos estudios acerca de la salvación, de poder volver a tener la identidad de Dios, la imagen de Dios y ser uno con Él, que fue la oración de Jesús, que sean uno como tú, oh Padre, y yo somos uno. Ser uno. Por eso es que siempre los consejos de los apóstoles de Dios es sean uno, sean uno, sean uno, sean uno, sean uno. Porque allí hay bendición, donde ahí Dios se mueve. Para eso fuimos redimidos, para eso fuimos comprados, para eso fuimos salvos, para ser uno nosotros como cuerpo, pero uno con Dios, Dios en nosotros y Dios con nosotros. Recuerden que el nombre dado al Mesías proféticamente no era Yeshua o Jesús, que significa el Salvador, sino que era Emanuel, y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios en o con nosotros. Siempre el propósito de Dios, la voluntad de Dios desde un principio es habitar en o con nosotros. Dios en medio nuestro. ¿Me van siguiendo? Por eso que el matrimonio, la unidad del matrimonio, refleja el propósito y la voluntad de Dios. ¿Y quién es Dios? Él es uno. Dios es uno. Primer mandamiento que Dios le da. Recuerda Israel, oye Israel, el Señor, tu Dios, es uno, es Ejad, es uno, una unidad. Sabemos que está el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son uno. Luego está la iglesia. Nosotros conocemos cuando Pablo dice, somos miembros, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, no muchos cuerpos. Y aunque el pan es uno, cuando lo partimos en memoria de Jesús, de lo que él hizo, lo partimos en muchos pedazos porque somos muchos, somos panes, pero conformamos un solo pan. Todo lo que Dios leemos la Escritura, todo se enfoca en esto. Yo me voy a casar, me voy a desposar, voy a ser uno, me van a conocer, voy a ser uno. Por eso que si nos vamos al Apocalipsis, vemos que la esposa, la novia del Cordero, vestida, desposada para su esposo, para su novio que es Jesucristo, ¿para qué? Para ser uno. Por eso que habla de las bodas del Cordero, las bodas donde él va a recibir a su esposa, a su prometida. Todo habla de qué? De una unidad. El matrimonio, las bodas nos hablan de una unidad. El gozo del esposo, el gozo del amigo, el gozo del Señor en un matrimonio. O sea, el objetivo acá del matrimonio
en la mente hebrea, la enseñanza, en la indicación de Dios para el pueblo hebreo, que luego se nos transmite a nosotros y se transmite a las naciones por medio de los judíos que salen a predicar el Evangelio, es unidad, ser uno. Y dejará, dejará al padre y a la madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Obviamente después vamos a hablar de muchos detalles que tiene el matrimonio, no tantos, pero vamos a ver los principales que nos van a enseñar muchas cosas acerca de lo que Dios nos quiere hablar. Pero hoy quiero dejar como introducción que entendamos que el propósito, la voluntad de Dios, el plan de Dios es llegar a ser uno con Él. El pecado nos separó, pero en su plan es siempre volver a ser uno con el hombre. Primero comenzó con Israel y luego vemos cómo se expandió a todos los redimidos de todas las naciones. Entonces ahora quiero entrar en un detalle que esto nos va a dejar lugar y nos va a dar pie para lo que va a venir en la segunda clase o segundo estudio, que algo muy particular ocurría cuando tenían que el hombre, el varón, desposarse con la mujer que ama o la mujer que le gusta, que es la dote, la paga, tiene un precio. O sea, el matrimonio en la antigüedad tenía un precio, no era gratis. O sea, si yo soy el padre de una mujer, así como Arturo, padre de Steffi, y viene un varón, alguien que se enamora de Steffi y se quiere casar con Steffi, Arturo se tiene que reunir con el novio y la novia no está presente. Le estoy dando consejo a Arturo. Se tiene que reunir con el novio aparte, a solas, no hay ninguna mujer. A lo sumo puede estar el papá del novio. Y le tiene que pedir la dote, o sea, ¿cuánto vas a pagar? ¿Cuánto vas a pagar? ¿Qué es lo que tienes? No es gratis. Yo no te voy a entregar a mi hija así porque sí. No. ¿Cuánto vas a pagar por ella? Y se hace un contrato. Hay un pacto. Totalmente diferente a lo que hoy estamos acostumbrados, obvio, ¿no? Pero esto no nace en la cultura israelí, bíblica, diríamos así, como que Dios le enseñó. Esto es una costumbre de antes y Dios toma esa costumbre para enseñarnos algo. Leamos en Génesis capítulo 29, el verso 18. Aquí está la famosa historia de Jacob que se enamora de Raquel, ¿sí? Y Jacob, Génesis 29, 18, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré al papá de Raquel, que era Labán, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. 7 años, 7 años voy a trabajar. ¿Eso por qué? Porque Jacob no tenía nada. Recuerdan que Jacob huyó de la casa de su padre porque Saúl lo iba a matar. Entonces él sale, llega a su pariente cercano que era Labán, que era su tío, ve a Rebeca, la primera que encuentra en un pozo de agua, le da agua, se enamoró. Y luego van a la casa del papá y todo bien, qué bueno que aquí. Y Labán, como era un muy buen comerciante y estafador,
a la vez, le dijo, mira, yo estoy enamorado de Raquel, no tengo nada, mi papá es rico, ¿no? Isaac era rico, mi abuelo fue rico, pero yo no tengo nada, yo huí de mi familia, yo no tengo nada, pero yo te voy a trabajar 7 años por Raquel. Era la costumbre, era como ley. No era que, ay, yo estoy enamorado de Raquel, me quiero casar, no tengo nada, pero la amo, la voy a cuidar. No, 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 no. Vos vas a trabajar. Vas a tener que trabajar. Primera de Samuel, capítulo 18. Ya aquí Israel estaba constituido, estamos hablando ya del reinado, el rey Saúl, y aparece este muchachito David, que saben que mató a Goliat. Entonces Saúl había dicho que le iba a dar a la hija aquel que mataba a Goliat. Entonces, primera de Samuel, capítulo 18, verso 22 al 25. Y mandó Saúl a sus siervos, hablen en secreto con David y díganle, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey, o sea, cásate con la hija. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a ustedes que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, díganle así a David, el rey no desea, no quiere, no necesita la dote. No me tienes que pagar nada. Sino, dame 100 prepucios de filisteos. O sea, no era gratis tampoco. Para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Lindo suegro tenía David. O sea, se acostumbraba a pagar por la esposa. No es gratis. El hombre, el varón, el esposo, el que quiere comprometerse, tenía que pagar. Aquí David también. ¿Qué le voy a pagar yo al rey si él es el rey? ¿Qué le voy a dar? ¿Oveja? Si él es el dueño de todo, es el rey. En esa época el rey, si quería y pedía todas las ovejas de alguien, las tomaba y punto. Entonces David decía, yo soy pastor de ovejas, ¿qué le voy a ofrecer al rey por la hija? Entonces el rey Saúl le dice, no, que no se preocupe, que no quiero la dote, no necesito, no deseo nada, solamente tráeme 100 prepucios de los filisteos. O sea, tenía que ir, matar a los 100 filisteos y cortarle el prepucio de esos soldados filisteos, pero con la intención, Saúl, de que lo maten a David. Y si ustedes leen, David fue, mató a los 100 filisteos y les trajo en una bolsita. Bueno, no existían las bolsitas en aquel entonces, pero sí estaba ahí en la bolsa de tal vez del pastor y le trae acá. Entonces le tuvo que dar la hija. Pero era una costumbre, eso lo vemos una y otra vez cuando Dios habla acerca del matrimonio. Matrimonio hoy es algo muy a la ligera. Ay, me enamoré, me encanta, me quiero casar contigo y después al año, 2 años más, me separo, no me gustó, no es como yo quería, se puso pesado o cambió el carácter o no me pesca o no sé. Y así. Antes era un pacto, un pacto.
dejará a su padre, a su madre, significa que dejaba la dependencia de sus padres para unirse con su esposa para ser uno solo. Por lo tanto, el varón tenía que tener autosuficiencia económica. No bastaba solamente que estaban enamorados. Tenía que ofrecerle a la esposa primero una dote. O sea, tengo 1000 cabezas de ganado, o tengo joyas, o tengo oro, tengo dinero, o tengo caballos, tengo camellos, tengo lo que tenga. Y el padre de la novia decidía si estaba bien o estaba mal, si aceptaba o no. Obviamente el que tenía dinero, el que tenía, se iba a casar con alguien que tenía dinero porque era conveniencia. Estas dos familias se unen para seguir ganando más dinero. Eso hoy no ha cambiado mucho tampoco, ¿no? Esos matrimonios por conveniencia. Pero también estaba el que no tenía mucho, que era un empleado, que ganaba, pero sí o sí tenía que ir de los padres, como decimos nosotros, a pedirle la mano de su hija, pero tenía que decirle qué le ofrecía y qué tenía. Y eso tiene mucha relación con lo que Jesús hizo. Él nos llegó acá, tomó a la iglesia y se la llevó porque quiso. Ay, es que yo lo amo tanto, al hombre amo tanto, tanto, lo quiero que se reúnan conmigo, hacemos las bodas del Cordero y están eternamente conmigo. No, Señor, ¿cuánto vas a pagar? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por la iglesia, por tu pueblo, por tu novia, por tu esposa? Y él dijo, yo doy mi vida, yo voy a pagar mi vida. Con mi vida yo me voy a casar. Y eso lo vamos a leer más adelante, cuando Pablo habla de eso. Entonces, si yo veo esto así y comienzo a entender el punto a lo que queremos llegar del matrimonio, tomamos más en serio lo que es un matrimonio y entendemos más el valor que tenemos para con el Señor y el valor que nosotros debemos darle al Señor. Como aquí Dios ya no nos llama a nosotros solamente hijos, solamente mi pueblo, sino aquí está hablando de un matrimonio, de una unidad. Yo quiero desposarte para siempre, seas mi esposa para siempre, para que entendamos que el pacto de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios es eterna con nosotros y que Él no hizo nada gratis. Y aún así en el matrimonio, el hombre tenía que prepararle lugar a su esposa, a la que va a ser su esposa. No era que se casaban y se iban a vivir con el papá y la mamá. Sí se utilizaba mucho en los que tenían terrenos o tierras, dentro de las tierras del padre, armaban su casa, realizaban su casa. En la época de Abraham armaban sus tiendas, no sus carpas, que eran gigantes. Yo pude ver en Israel, tuve la oportunidad de entrar en una de esas carpas de los beduinos que andan en el desierto y no son las carpitas de campamento. Son tremendas carpas con compartimientos, con unas telas preciosas, dirían las argentinas, ¿no? Ay, esta tela está divina, divina la carpa que me tocó, ¿no? Claro, era lujo. Unos cojines, almohadones, alfombras, unos telares preciosos, finos.
pero el varón era el encargado de preparar la casa y donde iban a pasar allí 7 días sin que nadie los molestara. Después de las bodas, después de la fiesta, se iban a su lugar, a su cámara secreta, que era el lugar donde el varón preparó. ¿Qué dijo Jesús? Voy pues a preparar lugar para que cuando yo vuelva, ustedes estén conmigo. Todo tomado de lo que era el matrimonio que conocían todos los judíos. Porque nosotros tenemos que leer la escritura en el contexto cultural que fue escrito. No podemos separar eso. Para poder entender el mensaje, tenemos que entender también y conocer la cultura, las costumbres, para poder entender por qué Jesús dijo lo que dijo, o por qué Dios habló, o ha dicho, o habla, o enseña lo que está enseñando. Jesús dijo, yo pues voy a la casa de mi Padre, vuelvo, voy a preparar morada para que ustedes estén conmigo. Donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Es como el novio que se va, firman el compromiso, como José y María estaban ya comprometidos para el matrimonio, y eso significara que ella, María, tenía que quedarse pura, no tenía que estar con ningún hombre, no tenía que mirar a nadie, tenía que estar lista y preparada para José en el día en el que él llegaba y estaba listo el matrimonio y lista la casa donde iban a vivir. Por eso es que cuando el ángel le dice que iba a quedar embarazada, no era, wow, qué notición, lo voy a publicar en Facebook, en Instagram, en WhatsApp a todas mis amigas, mi familia. Estoy embarazada del Ruach HaKodesh, ¿no? Del Espíritu Santo. No. ¿Cómo le digo a José que estoy embarazada? ¿Cómo le digo a la familia? ¿Cómo le digo al barrio? ¿Cómo le digo a las viejitas del barrio que estoy embarazada y no de José? Por eso que Dios tuvo que hablarle a José en sueños y decirle, no tengas miedo, no la rechaces, porque él dijo, me voy, prefiero deshonrarla yo, dejándola, porque era una deshonra de él hacia María, dejándola, porque dice, bueno, antes que la apedreen, antes que la condenen, prefiero irme yo, quedar mal yo, como diciendo que la abandoné, yo firmé el contrato, rompí el contrato, no me voy a casar, pero para que a ella no la difamen, y luego digan, bueno, él la dejó, ella se fue con otro, quedaba libre de ese pacto. Pero el ángel le dice, no tengas temor porque realmente ella está embarazada y va a ser el Salvador. O sea, que ahí se está cumpliendo las profecías y se está cumpliendo lo que tanto ustedes anhelan y han anhelado por siglos y siglos. Era una gran noticia, pero ¿cómo le decimos al pueblo? Entonces se tuvo que casar antes, como que adelantó el matrimonio, porque el matrimonio para Dios es algo muy, muy en serio y que transmite la esencia de Dios en la unidad. Y serán una sola carne. Así como tú, oh Padre, somos uno, Jesús decía, ellos sean uno en nosotros, uno entre ellos y uno con nosotros. Es el mismo pensamiento, la misma imagen, la misma palabra utilizada para el matrimonio. Que sean una sola carne, un solo pueblo, un solo cuerpo y uno con Dios. El matrimonio es uno entre ellos, pero uno con Dios. Dios en medio.
La iglesia es un solo cuerpo, somos muchos, pero un solo cuerpo, pero unidos con Él. Y esto va a ocurrir ya visiblemente, se va a materializar cuando el Señor vuelva y ahí estamos unidos con Él por toda la eternidad. Por lo tanto, hoy como introducción aprendimos dos cosas importantes. El propósito, la voluntad, el plan de Dios es ser uno con Él, un matrimonio con Dios, una unidad, ligados, unidos por el amor, tanto de Él para con nosotros y nosotros para con Él. Somos un pueblo con Él, una nación con Él, un cuerpo con Él. Y Él lo reflejó con Israel y luego lo vamos a ver más adelante, lo refleja con la iglesia. Y también que hay un precio en el matrimonio, hay un valor que el hombre tiene que darle a la mujer, hay un precio por pagar, ya sea poco o mucho en cantidad, dependiendo de el estado económico del novio, pero no podía venir alguien y decirle, no, yo no tengo nada, tengo esta monedita, no tengo tierra, no tengo casa. No existía eso antes y era mal visto, si ocurría, era mal visto. Un verdadero matrimonio, un verdadero hombre que ama a su esposa, a su prometida, tenía que ir con algo contundente, demostrar que realmente la amaba y la quería prácticamente como comprar, ¿no? Este es el valor que yo le doy y firmaban un pacto. Por eso que Jesús pagó el precio de ese pacto. Es un pacto eterno para un matrimonio eterno para siempre, cumpliendo lo que Dios dijo. Y yo los voy a desposar para siempre. Porque obviamente Él iba a regenerar al hombre para estar al estado original que Él lo había creado. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de confianza, de alegría, de gozo, de tener seguridad y sentirnos parte de Dios. Pertenecemos a Él por el pacto que Él hizo, por el precio que pagó por nosotros, por tanto amor con que Él nos ama, para estar para siempre con Él. Hasta ahí la introducción para que mediten, piensen, lean estos versículos, busquen más donde Dios habla del matrimonio, de la relación de Dios con Israel, cuántas veces Dios le dio carta de divorcio a Israel y utiliza siempre Dios esa simbología del matrimonio para con Israel, para que Israel entendiera la importancia, el significado verdadero que él le quería dar a su relación con su pueblo.